Luz y sal. Voy a tratar de ser breve. Siempre digo eso y me aviento 20 minutos. Pero creo que es muy sencillo lo que quiero comentar. Ahorita tenía una disertación con un equipo en pedagogía de sábado. eh, y encabeza Ivonne ese equipo. Y dijo una palabra o una frase que me detona a hablar un poquito de esto que ella dijo. Dijo la sabiduría en el salón de clases, ¿no? Y creo que así lo voy a titular y le voy a dar bueno, estoy tratando de darle el crédito a ella porque ella fue la que dijo la frase. Rápidamente, ¿qué es la sabiduría? Y la disertación estaba en tanto que les dejé un ensayo sobre la pedagogía y la epistemología, el impacto de la epistemología en la pedagogía, ¿no? Y cuando ella dice esa frase, creo que sintetiza el ensayo. Ojalá ella lo entienda así y lo logre desglosar a partir de esa idea. Cuando tú eres capaz de pensar que la sabiduría está en tu aula, ya la hiciste. ¿Por qué? Bueno, porque sabiduría debe entenderse no solamente como la data cruda, bruta y dura. Es decir, no ir a vaciar una serie de conocimientos en tus polluelos, tu gallina madre, y solamente tus polluelos lo único que tienen que hacer es abrir el pico y recibir el alimento predigerido de tu parte, sino es pensar que todo el conocimiento, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes van acompañadas de un sujeto, de un ser social, perdón, no un sujeto social, porque de acuerdo a la sociología moderna, sujeto era, creo que lo dice lo dice, uy, se me fue el nombre de este tipo. No, se me fue el nombre. Bueno, en sociología moderna se dice que sujeto social es alguien que está agarrado de la sociedad y por lo tanto depende de la sociedad para decir, hablar o ser. Y ya no tiene capacidad más allá de lo que la sociedad le demanda, es decir, está circunscrito a lo que la sociedad le pide. Y creo que es Althusser el que lo dice. Entonces, en este sentido, la idea sería que el sujeto social, por eso no lo quiero usar como sujeto moral, sino quiero hablarlo como ser moral, es decir, tu esencia, tu yo, tu espíritu, dirían los humanistas, tu espíritu humano está cargado de moral, entonces tu carga moral, tu etos educativo está dentro del aula de clase y por lo tanto todo conocimiento, destreza, habilidad, aptitud y actitud será dado dentro del salón de clases con la carga moral que ello signifique y el impacto moral que uno pretende dejar en los alumnos dentro del aula de clase. Y yo le daba el ejemplo de una clase de educación sexual. Yo le decía, en lugar de una clase de educación sexual, vamos a llamarlo una clase de educación para la vida. Y entonces le explicaba yo brevemente que, bueno, que yo como entidad masculina, como ser humano masculino, yo tenía una semilla o una célula que era capaz de procrear a un ser vivo y que ella como mujer o ellas como mujeres o las mujeres tienen la capacidad de no solamente tener la semilla para la completud de la fecundación, sino además tienen el privilegio de tener el recinto en donde la vida se gesta de manera exitosa y que por encima de todo eso teníamos que pensar que lo que estábamos formando era una vida y era una vida humana y era una vida humana que tiene un valor y que por lo tanto teníamos que pensar que lejos de cualquier otra cosa teníamos que ser en todo responsables del objetivo que implicaba vivir en una sola carne la creación de una vida, no solamente con un sentido genético, sino con un sentido moral. Y que con eso yo me desprendía de la idea de poner el corte sagital de los aparatos reproductores, decir por dónde, empezar a hablar de zonas erógenas y después
hablar de que podías tener sexo de manera irresponsable usando los métodos anticonceptivos para no tener hijos. Y evitar las ideas de que los hijos nos obstaculizan trabajo, profesión, tiempo libre, tiempo de diversión y demás, sino que simplemente nos está preparado porque moral y emocionalmente, psicológicamente no se tiene la capacidad para la procreación, porque todavía no sabemos ser padres dadas unas condiciones sociales que no nos están preparando para ello, porque desgraciadamente hoy hay mucho tiempo libre y se está esperando mucho tiempo para poderse madurar en cuanto a formas de regulación social y moral tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? Por eso tenemos maestros dando clases y en lugar de estar dando la clase de la materia están hablando de películas de Marvel y están diciendo qué buenas son las películas de Marvel en lugar de estar hablando de lo que es su materia y poniendo en juego su ethos dentro del salón de clases. Y ello también implicaría el patos dentro del salón de clases, es decir, el carácter y coraje con el que uno dice las cosas está determinado en tanto que uno sabe que es verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y uno está sabiendo que ahí se está jugando el ser moral dentro del aula de clases y que todo lo que estés diciendo y haciendo, desgraciadamente lo malo se va a utilizar como pretexto para hacerlo y lo bueno se va a, obviamente no se va a usar para decir lo bueno o para querer imitarlo, pero si tú tienes esa resistencia y esa conciencia moral, entonces evitarás cometer el error de ser piedra de tropiezo, poniendo ejemplos que desvirtúen al alumno en cuanto a qué es una figura de autoridad, cuál es un deber ser social y cuáles son las características que este sujeto debe de tener dentro de un aula de clase. Eso tendría que ver con la epistemología y eso tiene que ver con el título que vuelvo a repetir o la frase que acabo de escuchar ahorita. El ser social, perdón, el ser moral es el ser que se da cuenta que cuando es maestro dentro de un salón de clases es un código de ética caminando y es un código de ética que va a reflejar lo que uno espera que como figura de autoridad quede marcado dentro del alumnado. Y eso puede posibilitar a que el alumno, cuando tiene carencias de padre o madre sólidas o como figura de autoridad, que lo encamine dentro de una realidad moral donde hoy necesitamos absolutos más que relativismo, porque desgraciadamente hoy todo es relativo y eso en eso han metido a la moral cuando antes la moral no podía ser relativa porque se sabía que era de origen teológico y Dios no está relativizando nada, Dios es uno, uno es y es perfecto y su ley y su justicia pues es eh, sin cortapisas. No hay medio matar o medio asesinar o medio fornicar o medio mentir. Y es decir, o se dice la verdad o se miente, o se fornica o se lleva una vida virtuosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso lo tenemos que llevar dentro del aula de clase y eso es lo que el alumno tiene que ver en nosotros. Un determinismo moral, un absoluto moral, perdón, determinaciones reguladoras que nos conduzcan y nos dirijan y que asimismo nos hagan tratar al alumno con la dignidad y el respeto que significa tener un ser humano enfrente y por lo tanto no entrar en cortapisas ni en relativismos y no utilizar tus espacios laborales escolares para, haciendo uso del poder, manipular a los alumnos para tus propios fines y tus beneficios perversos o económicos o lo que sea. Bueno, espero que te sea útil este video. Luz, luz y sal.